Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Guillermo Restrepo, autor del libro Introducción al Análisis Funcional. Profesor, ¿de qué se trata este libro? Se trata de, digamos, los temas de cálculo diferencial e integral de la época de Leibniz, de la época de Descartes, de Newton, y así en un nivel como es hoy, como se hace hoy, donde se toma en cuenta no las cosas en dimensión 1, o en dimensión 2, o en dimensión 3, sino en una dimensión que se dice dimensión infinita. Arquímedes es el primero que tiene una idea de aproximar. Matemáticas es aproximar. Usted, en vez de tener un círculo, lo aproxima por polígonos. Y es más fácil los polígonos que el círculo. Y entonces, de esa manera, usted puede decir que la longitud de un círculo es el número famoso, el número pi, que es 3,14,16. Y Arquímedes, con una intuición genial que él tenía, lo aproximó por polígonos y entonces logró inventar una idea de aproximación. Y esa idea de aproximación es la que se utilizó después para hacer el cálculo integral. Por otro lado, los geómetras buscaban tangentes, cosa muy rara. ¿Cuál es la tangente a un círculo? Es una recta que toca el círculo en un solo punto. Y como cuando estaban estudiando esos problemas, René Descartes, gran filósofo y gran matemático también, a él se le ocurrió que en vez de puntos y geometría, usted reemplazaba los puntos por números. Entonces, un punto era un número y en el espacio dos numeritos representaban un punto en el plano y tres numeritos, ancho, largo y alto. Es un acto de la más grandiosa imaginación representar números por puntos, pero al mismo tiempo Descartes hizo algo horrible con el espacio. Al espacio lo convirtió en número y entonces los colores, la sensibilidad, el tamaño desapareció. Y a partir de ese momento, al convertir el espacio, quitar toda la sensibilidad, al convertirlo en número, entonces se pudo calcular esa ecuación de esa tangente del círculo. Todo se hacía por medio de números y surge el cálculo diferencial e integral. Con el tiempo se necesitó no solo hacer eso en dimensiones 1, 2 y 3, sino dimensión infinita. Entonces imaginamos un espacio de dimensión infinita y allá se hace el análisis funcional, que es cálculo diferencial e integral en dimensión infinita por requerimientos de la ingeniería y de la técnica. Yo digo que en la matemática está la imaginación. Descartes, del libro Teoría del Mundo, cuando él escribe este libro, dice por allá: ahora os voy a mostrar un mundo nuevo que jamás habéis visto. Es un mundo que surge de mi imaginación y que pretende explicar el mundo en que vivimos. Y en realidad, ¿qué hace? El espacio de Descartes, el espacio cartesiano, no es el de los arquitectos. En los arquitectos hay formas, distribución de objetos, hay decoración. Aquí no hay sino partículas en movimiento. La luz es algo que se mueve,
no la cosa bonita de los amaneceres o los crepúsculos. Para Descartes no existe el crepúsculo, ni el amanecer, ni la noche, ni el día, sino partículas en movimiento. Profesor, ¿de dónde sale la idea de hacer este libro? ¿Cómo nace? Yo soy académico y cuando yo enseño los cursos avanzados, yo hago siempre conferencias, notas. Cuando yo estaba en México, en el Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional, me tocó enseñar el curso de análisis funcional, porque es un curso que se enseña a nivel de maestría en casi todas las universidades del mundo. Entonces yo empecé a hacer esas notas. Y al mismo tiempo empecé a hacer notas de otros libros y eso fue quedando. Y cuando ya con el tiempo, después en Puerto Rico mejoraron, llegué aquí a Colombia y me vinculé a la Universidad del Valle y entonces empecé a enseñar este curso y me di cuenta que la producción bibliográfica en la Universidad Colombiana estaba muy mala, que no se estaban haciendo libros que soportaran esa estructura curricular. Y yo me dije, pues esta es una cosa buena que yo puedo emprender, yo tengo todos esos manuscritos y empecé a hacer desde el primer año de la universidad, escribí un texto que se llama Matemáticas Fundamentales, las cosas más elementales, con la cual se formaron varias generaciones de estudiantes acá. Después cogí algo que se llama Cálculo Diferencial Integral, análisis matemático, y escribí 2 libros sobre eso. Yo pensaba que tenían que ser libros que tuvieran el nivel que tienen estos libros internacionalmente y al mismo tiempo que fueran a lo fundamental y a lo esencial. Entonces había que ir a una búsqueda, que era lo fundamental y que era lo esencial. Que estuvieran escritos no en inglés, sino en español, porque estudiamos libros de matemáticas en inglés y a veces se nos confunden los términos. Recojo algunas de mis investigaciones, pero convertidas en material adecuado para los estudiantes. Este se llama Introducción al análisis funcional, que es para estudiantes del primer grado de matemáticas y los estudiantes de posgrado. Varias generaciones de estudiantes se han formado con las notas iniciales. Yo comparé con libros similares que se estaban haciendo en Oxford, en Tel Aviv y en una universidad norteamericana. Y dije, no, esto hay que hacerlo diferente. Y cuando se va al libro, realmente se ve que es algo diferente. Cuando sale el libro, yo lo veo, quedé muy contento. Expresaba mi trabajo pedagógico en la universidad, mi conexión con los estudiantes, y así van quedando esos testimonios de la actividad académica de un profesor de matemáticas en la Universidad del Valle. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaver. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De qué manera su trabajo se fundamenta en los conceptos de la racionalidad de la física de Newton? Newton inventa el cálculo diferencial e integral en los Principia Mathematica de Newton, libro de 1643. Pleno auge de la gran revolución burguesa británica, y él estudia el movimiento, una concepción de que las cosas se mueven, a diferencia de Aristóteles, que creía que todo ocupaba un lugar natural. Si un cuerpo caía, ¿por qué? Porque no estaba en el lugar natural y el lugar natural está abajo. Pero Newton veía que las cosas se movían, no concebía sino el movimiento de las cosas. Las cosas se mueven y están en continuo movimiento. Y él le interesaba es qué tan velozmente se movía algo y qué tan aceleradamente se movía algo, e inventó lo que llamó en su época las fluxiones. Las fluxiones es un pedacito de movimiento instantáneo, como él lo llamaba. Newton aparece que el tiempo y el movimiento se pueden medir y están relacionadas entre sí. Es decir, que Newton empieza una fase trascendental en el desarrollo de la ciencia, ya intuida por Arquímedes, de que la matemática y la física están íntimamente relacionadas, que los números están íntimamente relacionados con la física, y que había una nueva idea, que era la idea del límite. Las cosas tienen su límite. Entonces él inventó el cálculo diferencial e integral. Él tuvo que estudiar mucho Euclides. Allá en la Universidad de Oxford, en la biblioteca, aparece todavía el libro Los elementos de Euclides, que él hojeó, estudió, pero como él era alquimista, entonces están todavía las manos del alquimista impregnando el libro, unas hojas amarillentas. Y a través del estudio de Euclides llegó a la idea de que los planetas tienen órbitas elípticas, algo que ya se sabía experimentalmente. Y él, mediante una ecuación diferencial, predijo las órbitas de los planetas y podía calcular cuánto tiempo se demora en dar una vuelta
por la vía matemática, mucho mejor como se hacía por Copérnico y Tycho Brahe, midiendo todas las noches, midiendo las estrellas. Entonces la matemática empezó a verse como un instrumento fundamental para entender el mundo. De ahí surge esa idea de la racionalidad del mundo, y la racionalidad se volvió racionalidad matemática. Entender al mundo era entenderlo a través de la matemática y no a través de la palabra, y no a través de la filosofía, y no a través de los mitos. La matemática irrumpe como una fuerza nueva de la mente para estudiar la naturaleza. Esa fue la primera aplicación, las órbitas de los planetas. Y de ahí en adelante eso siguió en otros campos. Newton predijo que hay una fuerza que atrae los cuerpos hacia la Tierra, no como creía Aristóteles, sino que son atraídos porque hay una fuerza, la fuerza gravitacional. Y entonces él predijo, si podemos impulsar algo, le damos suficiente fuerza, podemos contrarrestar esa fuerza de atracción y poner satélites en torno a la Tierra e incluso ir a la Luna. Eso más o menos se sabía matemáticamente hasta que los rusos en 1957 desarrollaron unas técnicas para poner el Sputnik alrededor de la Tierra. Y entonces se pudo hacer, y ya los viajes a la Luna son común y corriente y se van a Marte. En eso la matemática jugó un papel fundamental porque tuvieron que hacerse cálculos muy exactos. Para mí, esto es una cosa misteriosa. ¿Por qué la matemática y los números inciden en esa forma tan peculiar en el mundo de hoy? Claro, la manera de incidir en las cosas más elementales. Cuando Pitágoras era, los pitagóricos, era una secta órfica. Vivía en el mundo de los misterios, en el mundo de las cosas extraordinarias. Y él una vez descubrió que si un triángulo tiene lado 1 y el otro tiene lado 1, la hipotenusa tiene lado 2, raíz de 2, un número que no se podía medir. Y como había una relación entre la longitud de las cuerdas y los sonidos musicales, él creía en la unidad del mundo, y la unidad del mundo la representaba por el 1, pero por la vía musical. Con ese descubrimiento que hizo, se terminó la unidad del mundo, y ese día él, cuando vio que el mundo no era tan unido, se tiró desde un acantilado donde él tenía su pequeño templo, y después todos se tiraron allá. Es un primer suicidio matemático que conoce la historia, ¿no? Suicidarse por raíz de 2 me parece que es una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces siempre se intuía esa relación entre la matemática y el mundo, pero con Newton, cuando él ve esa relación entre el movimiento de los planetas y la matemática, y después con el Sputnik alrededor de la Luna, entonces la matemática se convirtió en un elemento central de la cultura moderna. El análisis funcional está metido en todo esto, para bien o para mal. Ese tema filosófico, si no es para esta discusión, sí es cierto que existe el bien y el mal. Eso no se sabe. Hay muchas cosas buenas que se hacen con esto, naturalmente con la matemática, muchas cosas que se pueden señalar, que son magníficas. El Internet, medios de comunicación, televisión, toda la teoría de la información que tiene una base matemática tan importante. Son cosas maravillosas porque permiten darle relevancia al mundo comunitario, a la integración, pero al mismo tiempo permiten otras cosas, permiten que el capital se apodere del mundo en una forma que no debería ser. Regalo y dinero en la unión conyugal.
Autor, Pedro Quintín Quiles. Este libro describe las principales características que revisten los flujos de intercambio de bienes materiales que se producen en el seno de las parejas conyugales y examina tanto sus variaciones en términos de la condición socioeconómica y del ciclo familiar de los hogares, como sus transformaciones a lo largo del tiempo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Sin embargo, Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura. Autora, Juana Suárez. Sin desprenderse de la narrativa fílmica de las obras que analiza, Juana Suárez nos conduce por entre la densidad cultural de esta producción y su inseparable relación con la historia social y política del país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Guillermo Restrepo es un matemático colombiano, nacido en un pueblito del occidente antioqueño llamado Bevéjico, nacido en una finca cafetera. Me mantiene pendiente de los recuerdos de los paisajes cafeteros y del canto de los turpiales. Es un interés que viene de un aprendizaje temprano del juego del ajedrez y una afición un poco mórbida por contar hacia adelante buscando el infinito, al cual nunca pude llegar, y haciendo operaciones cuando estaba en la escuela de divisiones de grandes números y otras cosas como un pasatiempo de los muchos que uno tiene en la vida. Fui con el equipo de ajedrez en 1954, si mal no estoy. Hace poco un estudiante me mostró
en un banco de datos todas las partidas que jugué allá, unas buenas y otras malas. Es una experiencia sobre todo de ver allá la Rusia de ese momento, que estaba muy cercano a 1956. Me encontré con muchas sorpresas en una ciudad como Moscú, tan bonita, el metro, el Teatro Bolshoi, a donde asistí a varias funciones, impecable, pero todavía en medio de mucha pobreza, porque la guerra estaba todavía muy cercana, aquella guerra nefasta pensado en el 43, en que murieron tantos rusos, 17 o 20 millones, ¿no? Y que sembró la desolación y la muerte, pero que de todas maneras el pueblo soviético sobrevivió a esa guerra. Cuando yo llegué a la Universidad del Valle en 1970, fue para mí una cosa muy interesante ver que en una ciudad que era un villorrio en 1920, 1930, se había convertido en una urbe muy dinámica, con un centro cultural como la Universidad del Valle. Y llegué, y era una universidad muy dinámica, muy centrada en la medicina e en la ingeniería. Y entonces comprendí que había ciertas tareas como para hacer acá, para impulsar la matemática e impulsar las humanidades, traer profesores para las facultades de humanidades y la comunicación social. Y hoy esta es una universidad que está entre las primeras del país, que me ha hecho vivir la vida con un sentido muy creativo y muy entusiasta. Me siento muy contento de permanecer en ella todavía.